esta cuestión que tiene la investigación de observar, preguntarse cosas, ensayar y ir mejorando, digamos, es lo que han hecho los pueblos ancestrales durante miles de años. La práctica genera saber. El tema que si vos no la sistematizás, no es transmitible y se pierde. Entender que la universidad tiene que estar al servicio del pueblo, de las organizaciones. Para mí lo del libro fue totalmente esta sensación de sentirme validada e importante. Siempre me pregunto cuándo nosotros vamos a investigar la academia, porque siempre la academia nos investiga a nosotros. Nosotros, los barrios más humildes, tenemos mucho que enseñar también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo temporada 2, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio conversamos con referentas y referentes de organizaciones populares sobre sus formas de producción de conocimiento, sus procesos propios de investigación y también su participación en proyectos impulsados por universidades. En esta segunda temporada les invito a que me acompañen a explorar una idea. Las organizaciones producen conocimiento, generan y movilizan preguntas y supuestos, proponen interpretaciones, construyen imaginarios y narrativas. Y en algunos casos también investigan en formas cercanas a la investigación académica. Sí, aunque pueda sonar raro. Las y los referentes con quienes conversamos me abrieron las cocinas de su producción de conocimiento en territorio. Me guiaron a profundizar en la recuperación y valoración de los saberes de la experiencia, en su capacidad para desarrollar investigaciones populares que partan de sus realidades y busquen transformarla, y en el ida y vuelta con la universidad y el conocimiento universitario. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia, un diálogo entre universidad y territorio acerca de las formas de producción de conocimiento. Episodio 5. Tomar la voz y la palabra hacia una producción de conocimiento niña. En este episodio conversamos con Guadalupe Almirón y Camila Condori. Cuando tenían 13 y 15 años respectivamente, se sumaron a la Asamblea Rebelde en el barrio popular Fátima, ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la que fueron sus referentas. La Asamblea Rebelde, con B corta, fue una organización popular de niñeces, integrada, representada y dirigida por niñeces, que caminó junto a la Miguelito Pepe, colectivo de educadores y educadoras populares. Si bien en 2020 esta experiencia llegó a su fin, para Guadalupe y Camila no dejó de existir, todavía está presente en ellas. Con la escucha respetuosa y la sensibilidad que lo caracterizan, Santiago Morales, el querido Santi, educador de la Miguelito Pepe, también se sumó a nuestra charla. Con Guadalupe y Camila, hoy con 23 y 24 años, rememoramos, por momentos con mucha emoción, la historia de la Asamblea Rebelde, para pensar sus modos de producción de conocimiento en la construcción del protagonismo infantil y también la posibilidad de sistematizar, desde la toma de la palabra y también la escritura, estos conocimientos en la dinámica de esa organización y en sus espacios de articulación y también en el mundo académico. ¿Qué nos traen de novedoso las infancias y juventudes a la hora de producir conocimiento? ¿Qué aprendieron y qué enseñaron mientras transitaban la construcción de su protagonismo en una experiencia pedagógica, de organización política y de armado de una familiaridad de nuevo tipo? ¿Cómo contagiar esos aprendizajes como una práctica de enseñanza popular entre niñeces? ¿Cómo se sistematiza ese acumulado en distintos lenguajes, oral, escrito y también artístico? ¿Cómo poner a jugar los saberes producidos, esa huella profunda e indeleble en sus trayectorias posteriores a la asamblea? En pocas palabras, ¿cómo es una producción de conocimiento niña? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros y nosotras, las personas adultas? Bueno, yo soy Guada, tengo 24. Arranqué la asamblea con 13 años.
12, 13. Era una de las más grandes de la asamblea, siempre fui una de las más grandes. Estoy estudiando desarrollo humano. Intenté estudiar muchas cosas. Soy la primera de mi familia en terminar el secundario, en anotarme a la universidad. Estoy ahora en un profesorado. Pero sí, todo eso también es gracias a la asamblea, ¿no? El saber qué herramientas una tiene que tener para poder hacer algo, ¿no? Desde el lugar en donde está. Bueno, la asamblea nació oficialmente, ¿no? En el año 2014, pero ya se venía cultivando un proceso de asambleas, reuniones y demás. Eso surge oficialmente en un campamento donde le dimos nombre, ¿no? A este proceso que se venía dando, obviamente junto con el acompañamiento de los adultos de la Miguelito Pepe. Y bueno, ya lo que viene después es, bueno, sigue siendo un proceso, ¿no? Porque nunca deja de ser proceso, donde, bueno, ya todo lo que vino después es, no sé, eventos como el Niñetazo, viajamos a otros países representando a Argentina, representando a la asamblea. Tuvimos mucha, esto, ¿no? Una participación real desde como una organización de niñas y niños, ¿no? Obviamente hay mucho más para hablar, pero como un paneo general, ¿no? De todo lo que fue la asamblea. Y yo hoy lo miro con mucho cariño y con agradecimiento también, porque es lo que a mí me da identidad, es lo que a mí me dio y me da identidad, y ser la persona que soy hoy se lo debo y se lo atribuyo todo a la asamblea. Yo voy a decir, no textualmente como me lo dijo Santi, pero no sé si Santi vos te acordás, después me decís si sí o no. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero él me dijo algo que a mí me quedó, me resonó y lo llevo conmigo siempre, ¿no? Que es una gran enseñanza. No sé si alguna vez lo hablamos, Santi. Pero él me dijo esto de contagiar, ¿no? Como que no se trata de sí enseñar, pero muchas veces uno va con la idea de enseñar no sé, de contar algo, decir algo, tratar de que el otro aprenda algo, y va con esa idea más cerrada, ¿no? De yo te enseño y vos aprendés, o viceversa. Y a mí me quedó esto de contagiar. ¿Cómo uno hace o qué herramientas utiliza para contagiar al otro, ¿no? No sé, en todos los aspectos de la vida, en la asamblea, en la organización. ¿Cómo hago yo para que mi compañero o compañera, que por ahí no le interesa tanto el tema, que por ahí está viniendo a la asamblea porque necesita un espacio de contención, o necesita un espacio donde no lo estén cagando a puteadas, un espacio donde eso pueda ser él mismo o ella misma, y cómo yo le contagio a esa persona mis ganas de luchar, mis ganas de que el otro sienta la bronca que yo siento con cualquier tema, cualquier injusticia. Entonces, eso, ¿no? Tratar de contagiar esto que yo viví también a otros niños, ¿no? Llevar esta posibilidad a otros niños, niñas, de poder transitar esto también, que es tan importante, que es el protagonismo de las niñeces y adolescencias, que es esencial en esa etapa, ¿no? Sentirse escuchado, escuchada, sentirse parte, y no sentirse solamente
como un adulto o una adulta en proceso, un adulto o una adulta en proceso, ¿no? Porque así se los ve a los niños, ¿no? Futuros trabajadores, futuros adultos que van a ser parte de este sistema y mano de obra barata quizás para los del barrio. Me llamo Camila, tengo ahora 23 años y yo había arrancado en la asamblea creo que cuando tenía unos 15 años, más 14, eh, que Santi me reclutó por con una especie de trampa que hicieron con mi padre también y con Guada, porque yo era mucho de, bueno, nosotros vivimos en un contexto en donde Villa Soldati siempre se vio totalmente estigmatizada. eh, y en uno de muchos de esos casos es que uno cuando vive acá también se lo cree, ¿no? A pesar de tener su propia visión, termina creyendo en un montón de cosas que suceden y siempre ve lo negativo. A mí me pasó mucho tiempo, entonces yo era mucho de no querer salir. Yo no quería salir, que para mí era muy peligroso todo el mundo exterior. Yo iba a cursar, iba al secundario y volvía a mi casa y me quedaba encerrada en mi casa. Eh, y bueno, gracias a Santi, cuando me dio las clases de guitarra, pude conocer la asamblea. Yo entré después de que se haya formado todo ese proceso. Eh, Entro después, entro por medio de la guitarra, yo justo enganchaba al final de la asamblea y siempre enganchaba como la parte donde siempre solían votar, o yo estaba como, ¿qué están haciendo? Eh, y dentro de la asamblea estaban los pibes que bardeaban, los pibes que eran tímidos, los pibes que... Entonces era como un ambiente súper heterogéneo que vos decís, ¿cómo están conviviendo todos ellos juntos? Y yo digo, bueno, puedo estar acá entonces. Y de a poquito se fue dando el espacio, que yo entré en su principio también con el espacio de mujeres que teníamos, eh, que se había dado también por las educadoras ahí de la Miguelito Pepe, y que estábamos con Guada también desde otro lado más, no sé si coordinador, pero más desde poder contar lo que ya sabíamos y poder ser como las hermanas mayores de muchas niñas que venían, que estaban ahí. Em, y eso hizo que creamos, yo siempre dije que para mí la Asamblea Rebelde fue una familia, eh, más que nada con el espacio de mujeres. Yo lo voy a rescatar un montón, que ese espacio de mujeres fue una contención que nunca tuvimos, que las preguntas y las dudas que teníamos las podíamos hacer sin prejuicio, y, y eso nos ayudó un montón. Yo, como digo, igual que Wada, rescato un montón todo lo que me ayudó a la Asamblea Rebelde, y es más, yo estoy 100% segura que lo que soy es en parte a eso, y siempre lo pongo como un proceso de mi vida que fue fundamental para poder, primero, para poder saber investigar, que yo era algo que no sabía, que justo estaba en este momento de el internet y demás, y, y un montón de cosas, y sobre todo poder saber sobre mi propio cuerpo, que yo tampoco sabía, que creo que fue como un wow de muchas niñas en ese momento también, poder ponerle nombre a un montón de situaciones, a un montón de violencias que atravesábamos como niñas, y poder tener la voz, ¿no? Porque decíamos, siempre se habla de la niñez, pero nunca se pregunta a la niñez. Entonces, empezar a tener eh, esa voz, ese valor, ¿no? En nuestras propias voces, que acá dentro del barrio se ve como totalmente desplazada. Y de a poco fuimos teniendo mucho territorio acá en Soldati. Y de a poquito se fue pintando de muchos colores todo el barrio. Y al final terminábamos siendo los barderos y los tímidos saludándose en la esquina porque estábamos en la Asamblea Rebelde, entonces era como la conexión entre todos, y cuando era el campamento se veía totalmente esa gran familia que éramos. Así que nada, y ahora en día, como digo, se lo debo un montón. También se lo debo a eso que haya podido elegir mi carrera. También ahora estoy haciendo el profesorado en artes visuales, y creo que fueron también mis mayores fans con respecto al arte. Yo hacía un dibujo y ellos eran como, no, re bien, Cami. Y yo estaba como, entonces sí sé dibujar, sí sé pintar, o sea, transmito lo que quiero transmitir, llega. Tomo la palabra un ratito. Me interesa, ante todo, ser breve también, porque me parece que tienen mucho para compartirnos, para enseñar, y que está bueno poder escucharlas. Y a las personas adultas o que ocupamos lugares
poder en relaciones sociales, sobre todo con cuestiones ligadas al conocimiento, como es mi caso frente a ustedes, también el de Mercedes, no nos cuesta mucho contar, 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 contar. Y quizás indirectamente también es una forma de silenciar esa, ¿no? No porque le diga al otro no puede hablar, sino porque hablo tanto que no le queda espacio. Eh, Eso de la asamblea fue una gran enseñanza. La importancia de las personas adultas que acompañábamos el proceso de intentar hacer silencio, cosa que nos costó mucho, a veces demasiado, pero era un desafío. Cuando empezamos con la Miguelito Pepe, eh, lo que queríamos hacer era recrear de alguna manera el movimiento de Nats, que nació en el 76 en Perú, creó un movimiento nacional de niñas, niños y adolescentes trabajadores, y en diferentes países eso fue generando una ola de organización popular de niñas y niños que se identificaban como trabajadores y que a partir de esa experiencia de organización tenían, por un lado, la búsqueda por reivindicar su protagonismo como algo indelegable, en tanto si las injusticias las vivimos las niñeces, tenemos que ser nosotras quienes reclamemos el ejercicio de nuestros derechos, junto con personas adultas, pero desde una posición de protagonismo. Y por otro lado, lo que llamaban la valoración crítica del trabajo, y siguen llamando los movimientos de Nats de esa manera, a una perspectiva que se distancia de la idea hegemónica e institucional de la prohibición del trabajo infantil de cualquier modo, en cualquier circunstancia, y asociando todo tipo de actividad económica en la infancia o adolescencia con la explotación más brutal y perversa. Entonces, iniciamos con eso, intentamos acercarnos a niñeces que veíamos trabajando. De hecho, yo me río porque Wada atendía en aquel momento el negocio que tenía su familia en la casa. Entonces, claro, yendo al centro Construyendo Sueños, que es donde empezamos las actividades, pasábamos por la puerta. Y más de una vez queríamos comprar algo y nos atendía Wada. Entonces decíamos, claro, Wada es una niña trabajadora. Veníamos con los anteojos que habíamos incorporado de una realidad diferente. Wada es una niña trabajadora, tiene que organizarse. Y fuimos incansablemente a su casa, invitándola a que venga a participar en esta experiencia. Y no sabíamos cómo hacer para intentar que se acerque. Bueno, finalmente eso, por suerte, y sobre todo gracias a la confianza de Wada, sucedió, y fue muy mágico todo lo que pasó después. Pero en ese proceso inicial, que ahí no la incorporo a Cami, porque como ella contaba, empezó un poquitito después, teníamos todo un despliegue de actividades lúdicas, recreativas, que tenían como una suerte de búsqueda estratégica por destaparles la condición de trabajadores y trabajadoras a esas chicas y chicos. Y eso no pasaba porque no se reconocían así, porque sí podían pensar en general que ayudaban en sus casas con tareas ligadas al trabajo, pero no se reconocían trabajadores o trabajadoras. Eh, bueno, y al punto de que más de, de una familia nos miró con ojos raros, creyendo que estábamos como medio, no sé, queriendo perseguir a las personas adultas que hacían trabajar a sus hijos. Ahí se daba algo como medio raro, porque éramos personas desconocidas también, quienes en aquel momento estábamos en la Miguelito Pepe para esas familias, para el barrio. Entonces, bueno, ese fue un proceso también que, de alguna manera, en un ejercicio de autorreflexividad, diríamos, desde la educación popular, lo que buscamos hacer fue, bueno, si bien traemos esta búsqueda y estos objetivos, leamos la realidad, leamos la práctica y redefinamos esos objetivos en función de lo que la práctica, las niñeces con quienes nos encontramos y su contexto nos está diciendo. Y lo que nos decían claramente es, no nos reconocemos trabajadores y trabajadoras, vamos siendo otra cosa. Y ese devenir fue, bueno, yendo hacia otros lugares que por suerte fueron distintos a lo que teníamos eh, prefijado y bueno, muy hermosos, muy potentes, de mucho aprendizaje, de experiencias muy significativas, fundantes para muchas personas, en donde yo obviamente me incluyo. Así que mi agradecimiento con lo que fue ese proceso de la asamblea también es realmente muy grande.
En nuestra conversación con Guadalupe y Camila, la construcción del protagonismo de las niñeces en la asamblea surgió como un aprendizaje que fueron transitando. Las chicas asumieron la responsabilidad de ser autoridades dentro de su grupo, de representar a sus compañeros y compañeras. ¿De qué está hecho ese protagonismo? ¿Cuál es la trama que lo conforma? ¿De qué modos la Asamblea Rebelde y el acompañamiento del colectivo de educadores del amiguito Pepe funcionaron como un espacio de habilitación? Camila y Guadalupe se tomaron por asalto la palabra hablada y también la letra escrita para plantear su voz, siendo niñas, mujeres y de sectores populares. Una voz basada en la escucha y el respeto de las otras voces niñas. Participaron de foros y eventos de niñeces, viajaron por el mundo, escribieron una revista, dejaron registro de lo conversado en sus reuniones y se animaron a cuestionar la ortografía validada para asumirse rebeldes con B corta. Nada, yo siempre fui muy ñoña, muy nerd, siempre leí mucho. Eh, o sea que en mi casa no teníamos internet y mi mamá tenía muchas enciclopedias en su momento. Mi mamá es docente, entonces todos los cuadernos que tenía me los leía todos. Entonces yo tengo como un amor muy grande por la escritura. Eh, en su momento quería estudiar muchas cosas con respecto a la escritura, pero hay algo que yo rescato mucho de la asamblea que fue la revista que tuvimos, que es una revista que se perdió en su momento porque, bueno, no teníamos muchos que quisieran participar, porque, bueno, también es ese temor, ¿no? El temor a escribir, el temor a escribir mal, a que alguien nos diga, no, pero estás mal escrito, no, está mal redactado. Y fue también un proceso muy lindo dentro de la asamblea de la revista. Bueno, a mí el escribir se me da mucho más fácil y lo prefiero mil veces antes que el hablar, porque esto que dice Cami, ¿no? Por ahí en el momento decís una cosa que lo pudiste haber dicho de otra forma, lo pudiste haber comunicado de otra forma. Y en la escritura todo esto, ¿viste? Al releerlo, repasarlo, revisarlo, podés ir cambiando, ir agregando. Yo en lo personal hice muchos talleres de escritura, me encanta. Es mi mejor forma de expresarme. De hecho, hice como 3 años de taller de redacción en la Exesma antes de la asamblea. Así que sí, yo prefiero mil veces la escritura porque soy media tímida. De más chica no me pasaba. Se me hacía más fácil. También por la obligación, ¿no? No obligación, sino la responsabilidad que yo tenía en su momento. Yo fui delegada de la asamblea, entonces era mi responsabilidad, ¿no? Esto de, bueno, mis compañeras o mis compañeros no quieren o no pueden o lo que sea, bueno, yo tengo la responsabilidad porque para eso me eligieron, ¿no? La responsabilidad de querer y poder ser la voz de mis compañeros y mis compañeras. Entonces, capaz en esta elección de hablar o escribir, viste, digo, bueno, escribo. Pero antes esta responsabilidad de hablas porque tus compañeros no quieren o les da vergüenza, entonces es hablar y comunicar lo que la asamblea quiere comunicar o no comunicar nada y que no sepan de nosotros. Sí, nosotros, yo me acuerdo específicamente de la revista, porque éramos un grupo muy pequeño también, y muchos queríamos ir directamente a la fotografía, pero también había alguien que tenía que relatar lo que estaba pasando en esa fotografía, entonces fue sentarnos y decir, bueno, entre todos, ¿qué es lo que queremos poner? Y una se encargaba en ese sentido de poder redactar eh, lo que querían nuestros compañeros. Y después habían desafíos como, bueno, Cami, ¿te querés encargar vos de una parte de la revista? Era como, bueno, me encargo. Pero después te fijás si está bien, era como por favor, decime si tengo que corregir algo. Era también un aprendizaje entre nosotros. O era mismo como que tenían que leer todos juntos, o sea,
teníamos un escrito y lo leíamos para todos y decían, bueno, capaz puedes modificar algo ahí que te puede ayudar un poco a contar lo que querés contar. Pero volviendo a lo que decía Wada, ella era la voz, pero todos esos escritos eran también de todos nuestros compañeros, pero nadie se animaba, pero también ver a Wada hablar era motivo de motivación para poder hablar. Así que Wada fuiste mucha inspiración para muchos. De verla ahí hablando y era como, ay, sí, yo también quiero. Más en las niñas, yo lo veo mucho en el espacio de mujeres, lo veía, que querían ser ese poder hablar en público y era como, bueno, si no te animás, ser parte de ese escrito que estábamos leyendo, ¿no? Las dos, eh, poder ser esa voz, pero ellas estaban ahí también. Al principio, muy, muy al principio de la asamblea, a una de las compañeras se le ocurrió el darle nombre a esa persona que redactaba, que registraba la asamblea de secretaria. Quedó por un tiempo, después lo cambiamos, obviamente, porque no suena muy lindo. Pero sí, esto, ¿no? Teníamos roles. Cada persona tenía la responsabilidad. Teníamos las delegadas, que eran las que representaban a la asamblea en el caso de que no pudieran toda la asamblea asistir a, no sé, a este tipo de cosas, entrevistas o otras experiencias, ¿no? Que no puede ir todo el grupo, entonces estaban las responsables de llevar la voz de todo el grupo. Estaba la persona que registraba la asamblea, estaba la persona que daba la palabra. Era un grupo bastante, una organización bastante constituida, ¿no? Y funcionaba a veces. Pero sí era un ejercicio constante, ¿no? Porque al ser algo nuevo, al ser niños, niñas, queríamos todos hablar al mismo tiempo, no sabíamos cómo también expresarnos, comunicar lo que queríamos decir. Eh, Volviendo a lo de Rebelde, también creo que es como eso de incomodar, ¿no? Éramos la asamblea que incomodaba, porque decís, ¿por qué la B corta? Y era como, creo que es la forma más, no sé, significativa o más simbólica de decir como, veníamos a molestar, veníamos a hacer ruido, y creo que ya escribiendo Rebelde con B corta era como, ¿por qué con B corta? Y esa duda y ese cuestionamiento era como el pie a decir, bueno, a partir de ahora te vas a empezar a cuestionar muchas cosas, no solo la B corta, y creo que fue fundamental para ponerle nombre a la asamblea. Que yo no estuve en la decisión en ese momento yo ya conocía a la Asamblea Rebelde por cómo se llamaban ellos, y cuando yo entré también dije, ¿por qué con B corta? Y después me explicaban, y había un cartel enorme explicando también ahí en la asamblea, así que también fue como, la primera impresión siempre es la duda. Y para mí lo interesante es que esta dimensión de la responsabilidad que traía Wada antes habla del carácter de autoridad que tenían ellas frente al grupo. Y eran autoridades frente al grupo, eh, y por eso representaban al grupo, no al revés. No es que porque representaban al grupo eran autoridades. Eran una palabra que de alguna manera lograba que las propias chicas, chicos y chiques de la asamblea sientan que estaban hablando de ellas, ¿no? Y eso pasa en diferentes ámbitos. Hay quienes lo sienten con un representante político, hay quienes lo sienten con el delegado del sindicato o la delegada, hay quienes lo sienten con la referente de la organización territorial. Hay personas que tienen la posibilidad, la capacidad, en función de su historia y de su personalidad y de su formación, de poder de alguna manera nombrar algo que otras personas de un mismo colectivo no pueden o no se sienten capaces. Y esa instancia de la comunicación de una voz colectiva, que en este caso tiene la particularidad de ser una voz de un grupo de niñas, niños, niñas y adolescentes, que está doblemente silenciada por eso mismo, fue muy fuerte. Quienes acompañamos esa experiencia muchas veces nos pasaba de no entender del todo qué es lo que estaba pasando, cómo estaba pasando lo que estaba pasando.
Y, y en ese sentido, me parece que hay algo de la sensibilidad que ambas tuvieron y tienen, tanto Cami como Wada, que yo siempre pensé esto, ¿no? Y de alguna manera lo ratifico, no porque sean cuestiones excluyentes, pero a mí siempre me llamó mucho la atención de Cami la sensibilidad artística que tenía. Digo, bueno, tiene que ver con su historia, con lo que a ella le gusta. Igual a mí me llamó siempre mucho la atención su precisión conceptual. Era como esta chica tiene 13 años, 14 años, y tiene una precisión conceptual que yo como sociólogo o quizás en algún primer momento estudiante de sociología, me volaba la cabeza, porque era como de repente lograr eso, ¿no? Que haya niñas, adolescentes, que puedan con tanta claridad nombrar, comunicar reivindicaciones que son de ellas, que son de su familia, que son de su historia, que son de su barrio, pero que son de todo el sector también, de todo el sector de las infancias, adolescencias populares. Eh, y creo que eso fue muy potente en el sentido de lo que generó en términos de impacto a la hora de interpelar bueno, recuperando lo que decía Guad antes, no contagiar a otras personas para creer, pensar, sostener que es posible otras maneras de pensamiento, otras maneras de producción de conocimiento, otras maneras de vínculos intergeneracionales, de diálogos intergeneracionales y de organización popular también. En ese tomarse por asalto la palabra hablada y la letra escrita, se metieron también en el terreno de la academia y sus formas de divulgación del conocimiento. Guadalupe y Camila participaron con la escritura de capítulos en 3 libros que compilaron Gabriela Magistris y Santiago Morales, en algunos casos en coautoría con otras compañeras o educadoras de la Miguelito Pepe. Además, en el libro Niñez en Movimiento, el primero de la saga, Camila se involucró en la ilustración y Guadalupe publicó un poema escrito por ella. ¿Cómo se sienten 2 adolescentes convocadas a escribir en un libro adulto y académico? ¿Qué les significa el libro como objeto cultural? ¿Cómo se ubicaron en la sinfonía de capítulos escritos por reconocidos investigadores e investigadoras nacionales y latinoamericanos con una rica trayectoria de trabajo con organizaciones populares de niñeces? ¿Qué estrategias se dieron para pasar de la palabra hablada al escrito académico? ¿Cómo fue entonces la cocina de esas escrituras? Ese proceso también fue algo nuevo, ¿no? Si bien nosotros era más o menos lo que buscábamos, esto, ¿no? De si se va a hablar de mí, como decías antes, no, lo dijo Santi, si se va a hablar de mí, ¿quién mejor que yo para contarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo era algo nuevo, ¿no? De, wow, es un libro. Y estoy con personas adultas que tienen profesiones y que que tienen un lenguaje tal vez más técnico, que tienen la capacidad o las herramientas de poder escribir, explayarse, poder explicar, investigar mejor. Y yo hablo desde mi experiencia, fue también dudar, ¿no? De decir, es un libro, es algo importante, ¿seré yo capaz? ¿O seré yo, podré yo comunicar bien lo que quiero comunicar? Sí, surgieron esas dudas, ¿no? Y también esto de decir, bueno, realmente todo lo que yo vengo con mis compañeros, tratando de hacer que los adultos y las adultas nos escuchen, que nos lean en este caso, está dando frutos, ¿no? O sea, es realmente esto lo que buscamos y se está dando y entonces puedo, entonces soy capaz. Y fue eso, también sentirse validado, sentirse importante, porque es un libro, fueron 3, pero
eso, ¿no? De decir, yo, Wada, que mis padres son trabajadores, que yo soy trabajadora, que la violencia sistemática me atravesó muchas veces, en muchas ocasiones, al igual que los chicos y las chicas de la asamblea, que somos pibes y pibas de barrio, ¿no? Que quién se imaginaría, bueno, el orgullo de las familias también, ¿no? O sea, no es para menos, ¿no? Pero esto, digo, no importa de donde yo venga, de donde yo me crié, soy importante, ¿no? Y soy parte de algo y puedo generar un cambio. Que eso, para mí lo del libro fue totalmente esto, ¿no? De esta sensación de sentirme validada e importante. Yo comparto mucho lo que dijo Guada la duda, ¿no? En la duda de si realmente podría yo, eh, porque bien sabemos que un libro tiene un peso muy grande. Uno cuando te propone tener una participación en un libro es como, bueno, creo que todavía me falta un poco para poder aportar lo que me gustaría, de la forma en la que me gustaría. Eh, y el primer libro fue más una entrevista que se dio con nuestras educadoras en su momento, y eso también generó otro cambio, ¿no? Otra confianza, ¿no? Porque no es lo mismo que venga un editor ajeno y pregunte sobre un proceso, y yo me pondría totalmente nerviosa, em, porque no me acuerdo cuántos años tenía yo, pero era pequeña. Era una adolescente que no quería dejar atrás la asamblea, no la quería soltar. Y verlas a ella, a las educadoras que me acompañaron en todo un proceso, ser las que me hacen la entrevista y ser las que me ayudaban en ese poder poner la palabra también a cosas que yo no sabía nombrarlas tal vez, eh, hizo que sea más, ¿cómo se diría? Más familiar o más de confianza, más de amistad. eh, pero cuando salió la propuesta del segundo libro, también dije, un segundo libro y otra vez participando, era como, bueno, capaz dejar las voces a alguien más. Eh, y fue también ponerse otra vez en el papel de la duda, ¿no? Porque eso generó mucha duda. Y sobre todo en el primer libro, cuando tuvo una repercusión enorme, y se dio que teníamos que ir a las universidades a presentar el libro, y era como, bueno, ahora tengo que leerme todo el libro porque si no, si me hacen una pregunta de lo que yo no sé, van a pensar que no leí nada o que no participé en nada, y era como, yo me ponía, me acuerdo que me habían dado una fecha de que teníamos que ir, y yo estaba como, tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer, y, y los chicos ahí de la asamblea también estaban como, vamos a dar nuestros autógrafos y firmábamos los libros, y fue un proceso hermoso, fue un proceso hermoso que compartimos entre nosotros, y era sacarse foto con la gente y ellos estaban felices, nosotros estábamos felices. Pero bueno, siguiendo con el tercer libro, a lo que iba era que también fue un momento de reencontrarnos virtualmente, ¿no? De poder visualizar también y de visibilizar más que nada el hecho de que la educación en ese momento en nuestro barrio era muy difícil porque no teníamos conexión a internet, no todos contábamos con una computadora, y fue ponerlo ahí, fue ponerlo escrito y que se visibilice porque era algo que no estaba. Em, y si yo he leído los libros, digo, el proceso que hubo en mí y el proceso que hubo en mis compañeras es enorme, y que quede registrado que yo podría haber escrito un diario, y me arrepiento de alma de no haberlo hecho, escribir un diario de todo mi proceso en la asamblea, pero si yo leo el libro me doy cuenta de mi proceso. Si yo leo los capítulos de nosotras, me doy cuenta de que hubo un proceso enorme, y que sobre todo hubo un acompañamiento que jamás se soltó, porque a pesar de los años, seguimos acá, seguimos participando y seguimos siendo la voz de todas nuestras compañeras, no solamente de nosotras. Yo me acuerdo que Santi en el libro me dice que si me animaba a hacer las ilustraciones, y yo estaba en un proceso, yo veo mis ilustraciones y me da mucha ternura porque es mucho de lo estereotipado también,
pero también fue un proceso, fue boceto tras boceto, tras boceto, tras boceto, para ver cuál era el que podía transmitir realmente lo que contaba ese capítulo, o no sé, como también fue un proceso muy interno mío, como decir, estoy mostrando algo que para mí es muy privado. Siempre mi arte fue muy privado, no lo quería mostrar al mundo porque para mí me faltaba mucho proceso para poder llamarme artista. Y ahí en la asamblea se dio, ¿no? Que como era Camila la que pinta, Camila la artista, la que está dibujando, o al momento de ir a las marchas era como, bueno, Cami hacía, y yo hacía como, tenía más facilidad que otras compañeras, yo no me creía superior, era más por mí que que lo hagan ellas, porque yo me tenía mucha vergüenza. Eh, Me animé, por primera vez creo que la primera bandera que pinté fue en la Asamblea Rebelde, los carteles que hice también, íbamos a las marchas y estaban mis dibujos y era como, ay, qué vergüenza, eh, pero fue también una forma de poder transmitir y también conocerme a mí en el arte, eh, también como una forma de lucha, ¿no? Bueno, ese poema en particular, yo cuando lo leo me da un poco de vergüenza y al mismo tiempo, como dice Cami, esta ternura, ¿no? De decir cómo romantizaba la Guada chiquita la violencia sistemática que vivía. eh, no es solamente esto, ¿no? De eh, tenés que ponerle ganas, tenés que salir adelante, o la vida es bella, ¿no? De tratar de darle una respuesta a lo que yo sentía capaz en ese momento. Eh, y cómo esta tristeza o angustia yo lo pude plasmar y lo pude sacar del cuerpo, ¿no? Que eso muchas veces uno lo deja ahí y te va haciendo doler la panza, la cabeza, sentís incomodidad. Eh, y poder comunicar lo que te está pasando en cualquier momento de tu vida y poder plasmarlo y poder decir, bueno, le doy un significado a esto, es súper importante, también para la salud mental, ¿no? Eh, porque muchas veces uno dice, no sé qué me pasa o me siento de tal manera y no sé por qué, y influyen muchas cosas en ese sentirse mal y poder, en el caso de Cami, que ella lo comunica a través del arte, pintando, dibujando, eh, creando, poder comunicarlo y ponerle palabras a eso que sentís es súper importante y súper liberador, que yo lo sigo haciendo hasta el día de hoy, esto de registrar y escribir. Aunque dicen no tener recuerdos nítidos al respecto y lo sitúen en una sucesión de entrevistas periodísticas y visitas de gente curiosa que se acercaba a Soldati, para Guadalupe y Camila el nivel superior apareció encarnado en una universidad con la que se conectaron desde chicas, sin buscarlo, como sujetos de estudio. Con el correr de los años, quienes aprendieron de protagonismo en la asamblea, quienes contagiaron y enseñaron sus saberes a otras niñeces y adolescencias, decidieron transitar ellas mismas la formación de nivel superior. Mientras Guadalupe nos cuenta que no es querer nada más, sino que hay trabas difíciles de sortear para las personas de los sectores populares, Camila nos relata una sorpresa. Encontró uno de sus capítulos como bibliografía de una materia que estaba cursando en el profesorado. La Camila niña le recuerda a la Camila adulta joven, futura profesora, que no se olvide de la rebeldía, pero sobre todo de la ternura. Bueno, sí, yo ya estando en la asamblea como que tenía ese sueño de ser docente. Eh, Gracias a mi mamá también, ¿no? Verla, mi mamá ahora tiene 50 años, pero cuando estaba haciendo su carrera tenía unos 45, creo, o unos 40 años, y para mí era un ejemplo también. Eh, Primero quería ser docente de nivel primario y después, bueno, de la pandemia y demás, cambié de rumbo, me fui para el profesorado en artes visuales. Eh, Pasé por la universidad, pasé por la UNA, pero me quedaba muy lejos. Desde Soldati hasta allá era bastante lejos. Eh, Así que me cambié al Rogelio Urrutia, que queda acá por Parque Avellaneda.
Y ahí también fue nombrado otra vez la Asamblea Rebelde como un concepto, como algo para estudiar y para tener en cuenta en las nuevas formas de educar, ¿no? En las nuevas formas de que tenemos que ser docentes. Y me parecía fundamental, ¿no? Hablábamos de esta pedagogía de la ternura. Y para mí hablarlo de pedagogía de ternura dije, esto es un montón, me voló la cabeza un montón de veces y tener que leerlo fue como, yo no tengo que leer esto. Yo estuve en este proceso, pero también fue poder estudiar a otras personas, pero a mí siempre me pareció re loco y yo venía a mi casa y le contaba a mis papás, eh, no, que vimos la pedagogía de la ternura y le nombraban a Santi y le nombraban a los libros y yo con mucha vergüenza también y mucho, si quieren yo les puedo conseguir los libros, tipo, eh, porque todos hablaban de los libros y yo digo, bueno, pueden seguir a la Ternura Rebelde, pueden buscarlo ahí y muchos me preguntaban si seguían a la venta o no. Em, pero fue también, además de ser ese sujeto que venían a preguntar, empezar a preguntarse también, ¿no? Desde las adultas que somos, bueno, ¿qué rumbo queremos tomar ahora? Y también como docente. Siempre me pongo, voy a mi tercer año y me cuesta un montón decir que voy a ser docente y que para mí tiene una carga enorme. em, y es como, entre medio de ese proceso, tener a mi Cami de 14 años diciendo, ten en cuenta esta parte de tu vida, que eran las cosas que no te gustaban a vos de este sistema y quién querés ser vos para lograr ser esa docente que me emociona y que acompaña desde la ternura. Eh, Así que nada, para mí fue una decisión muy grande que fue sostenida en gran parte por la asamblea. Bueno, yo tuve una relación bastante complicada con la universidad. Intenté muchas veces eh, esto ser parte, ¿no? Entrar, estudiar. No pude por mil razones. Eh, me anoté a 3 carreras diferentes, tampoco pude, es algo muy frustrante para mí. Y ahora estoy estudiando desarrollo humano del profesorado Sagrado Corazón. Y sí, fue esto, ¿no? De decir, si bien yo de más chica, estando en la asamblea y demás, esto, ¿no? Soñaba, era algo muy lejano también para mí, ¿no? Este mundo de la universidad, porque, bueno, no es algo normal ya en mi familia no hay nadie que estudie, todos abandonaron el secundario para trabajar. Y sí, para mí muchas veces dudé, ¿no? De voy a poder, voy a llegar. No pude por muchos años. Eh, y ahora, bueno, empecé otra vez. Pero sí es un mundo nuevo, ¿no? El pensar que siempre esto, ¿no? De no poder. Por muchas razones. O tal vez también es una inseguridad mía de decir, bueno, realmente se me imposibilita eh, o soy parte del sistema, ¿no? De decir, no, realmente siempre hay muchas trabas. No es solamente querer llegar o querer hacer una carrera, querer tener una profesión, hay más trabas. El querer o poder nada más. Eh, Quizás compartir lo siguiente como para también ayudar a quienes escuchen el podcast a dimensionar desde algún costado, desde dónde o qué es lo que están contando Cami Wada. Eh, es indiscutible el recuerdo, ¿no? Es imposible meterse con el recuerdo de las demás personas. Yo desde mi lugar, lo que sí puedo contar es que se hicieron 3 tesis de licenciatura a partir de la investigación de la Asamblea Rebelde en las que ustedes participaron y una tesis de maestría. Por fuera de eso, es verdad lo que dicen ellas. Participaron o fueron a programas de radio o vinieron a hacerles entrevistas desde programas de radio. Venían personas de distintos barrios u organizaciones a conocer la experiencia y las entrevistaban o participaban de una asamblea y querían ver cómo funcionaba. Venían personas de otros países, desde países europeos, norteamericanos, latinoamericanos, y venían a la asamblea y después, como decían ellas,
alguna de sus mamás o alguna otra referente del barrio acompañaban a esas personas hasta la parada del premetro para garantizar cierta cuestión de cuidado. Fueron a muchas universidades, viajaron a distintos países. Cami hablaba de Cuba, Cuba viajó a Paraguay, viajó a Bolivia, a diferentes provincias del país también, contando esta experiencia. Sí, yo tengo recuerdos así eh, medio vagos en ese sentido, porque bueno, nos preguntaban de todos lados. A veces uno ya no hacía la diferencia, ¿no? De dónde viene esta persona o qué hace o quién me está preguntando lo que me está preguntando. Eh, pero sí, fue, creo que de La Plata, algunas chicas de la Universidad de La Plata, me acuerdo bien, la verdad. Porque esto, ¿no? No, éramos como, no quiero decirlo mal, pero en algún punto, viste, te sentís como una ratita de laboratorio. Como éramos algo nuevo, ¿no? Como nuestro proceso era algo nuevo. De hecho, el adultocentrismo, el adultismo, nosotros lo conocimos en la asamblea. Y hoy en día lo vemos o lo escuchamos más en todos lados. Se habla, no sé, de repente un video de YouTube o no sé, en la tele o alguien, escuchás más esta palabra, ¿no? Del adultocentrismo, el adultismo, que yo siento que nosotros tuvimos en gran parte de responsabilidad de eso, ¿no? Nosotros trajimos esa palabra, nosotros la instalamos y nosotros fuimos parte de ese proceso, ¿no? De decir, bueno, esta violencia existe y nosotros somos prueba de ello y también prueba de que somos capaces y tenemos voz y tenemos voto y somos seres pensantes, somos sujetos, ¿no? Pensantes. Fuimos portadores de una realidad que no estaba siendo visibilizada en su momento y tal vez por eso nos sentíamos como esta forma de querer ser entrevistado, ¿no? De querer tener registro otra persona de este proceso que veníamos haciendo y que tal vez si se daba en otro barrio no hubiera tenido tanto impacto como fue acá, porque estamos hablando de un barrio popular, estamos hablando de un territorio donde nadie pisó y nadie quiso pisar. Y también levantar esta bandera de la Asamblea Rebelde en medio de Villa Soldati fue un movimiento que no solo llegó acá, sino que llegó a otros barrios. eh, Llegó a Carcova, no me acuerdo en qué otro barrio llegó, pero llegó a otros lugares. Y éramos como levantar la bandera de la Asamblea Rebelde era levantar las voces de muchas niñeces que venían siendo atravesadas por muchas violencias, y querer ser estudiados de cierta forma era poder decir, bueno, las niñeces de acá también importan. No solo las niñeces de otros barrios, sino que estas niñeces son las que están gritando más alto y tal vez la bandera la teníamos que, estaban bien levantadas y teníamos a alguien, todos nosotros los niños, agarrando el mástil para decir acá estamos y somos lo que somos y vengan a investigarnos, vengan a leernos, a escucharnos, a ver las fotografías, a ver lo que es este barrio. eh, y que para mí yo siempre digo que hayan venido gente de afuera, gente de otros barrios a pisar acá, era un montón. Para cerrar, compartimos un fragmento del segundo foro Les Chiques saben más de lo que parece, un espacio para la participación y el protagonismo de niños, niñas y adolescentes en la lucha por sus derechos que se realizó en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata en 2016. Representantes de distintas organizaciones sociales, junto con adultas y adultos coordinadores, se reunieron para intercambiar experiencias, discutir por el sentido de su organización específica y dar a conocer sus maneras de ver el mundo. Les dejo escuchando a una Guadalupe niña con casi 10 años menos, leyendo un documento donde pregunta ¿niños organizados? Y responde con firmeza, esa firmeza que surge de la voz colectiva. Hasta parece imposible, pero no lo es. Nuestra organización se llama Rebelde, pero con B corta y no con B larga.
Rebelde está en siglas, que significa responsabilidad, esperanza, valentía, expresión, lucha de derechos y explosión. Tengo otra cosa para leer. Bueno, niños organizados, esos somos. Somos esos niños de atrás del aula que nunca se callan. Esos que van a la dirección por quilomberos. Esos que cuando ven una injusticia se paran, gritan y luchan para que cambie. Niños organizados, hasta parece imposible, pero no lo es. A los adultos les decimos que no se preocupen por lo que vamos a hacer el día de mañana. Preocúpense por lo que estamos haciendo hoy. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo, temporada 2. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron en este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de la radio de la Universidad Nacional de Luján, Radio UNLU 88.9, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Ciencia en Diálogo. Les espero en el próximo episodio. ¡Viva la educación y la ciencia pública!